Seguimos aquí en Abriendo la Mañana y en este momento recibimos al abogado Amadeo Peralta, abogado de la República, amigo de este programa. Bienvenido, Amadeo. Buen día, feliz día para todos. Amadeo, este conflicto de Punta Rusia que ha adoptado un rumbo de que yo creo que por primera vez un diputado está involucrado en un tema de esta naturaleza y enviado a juicio de fondo. Dando un poquito un resumen de cuál es la situación, cómo se involucra este diputado y de qué se acusa. El tema de Punta Rusia es un tema que nosotros hemos venido denunciando desde hace un tiempo y hemos establecido que ahí opera un fraude inmobiliario peor que en Bahía de las Águilas. Hemos aportado las pruebas necesarias y la idea de robarse todas esas tierras en Punta Rusia, recuérdate que así mismo como hay un caso Falcón, un caso FM, un caso Pulpo, un caso G5, también hay carteles inmobiliarios dedicados al robo de terreno del Estado. Entonces, en ese orden de idea, nosotros junto al doctor Pablo Arredondo Germán hemos liderado las denuncias de todo lo que está pasando. ¿Y por qué lo decimos? Porque todo ese tipo de fraude para robarse esa playa que ustedes están viendo ahí, todo eso es patrimonio del Estado al final de cuentas. El Estado ahí, al momento que intervenga, para el Estado eso será todo ganar, ganar, ganar. Y, lógicamente, cuando uno denuncia a esas bandas, cuando uno ataca a todos esos delincuentes, por lógica también uno espera lo que ha estado pasando. Pero al final de cuentas, el fraude que hay ahí no podrán ocultarlo bajo ningún concepto. Si nosotros nos ubicamos, hacemos una mirada y queremos ubicar a la audiencia, ¿dónde está el conflicto? Es decir, vamos a hablar de manera llana, vamos a dar los límites, pero ubicando a la gente. Mire, esto está por Puerto Plata, por San Juan. ¿Cuál es la ubicación de los terrenos? Punta Rusia y la playa La Ensenada se encuentran al norte de la República Dominicana y colindan con Montecristi y Puerto Plata. Punta Rusia pertenece a Puerto Plata, al igual que la playa La Ensenada. Entonces, todo eso por ahí son tierras paradisíacas que lamentablemente la delincuencia organizada, los carteles inmobiliarios han llegado ahí y han afectado el desarrollo turístico de esa zona. Ahora mismo, ninguna cadena hotelera, ningún alto empresario se atreve a hacer una inversión en Punta Rusia porque los títulos que le dan origen a la titulación de esa tierra, todos provienen de un fraude. Y se lo vaticino desde hoy, esperen el golpe. La Procuraduría General de la República, en algún momento no muy lejano, hará de publicar el informe sobre ese fraude. Han sido las mismas instituciones del Estado, la Junta Central Electoral, la Dirección del Registro Civil, el Archivo General de la Nación, el propio Tribunal de Tierra ante la jurisdicción inmobiliaria, todos han emitido sendas certificaciones que confirman ese fraude. Entonces, ¿en qué consiste específicamente el fraude de Punta Rusia? En que para el año 1956, cuando al país llegó la mensura, los agrimensores pasaron por la zona, preguntaron de quién eran todas estas tierras y esos alcaldes, recuérdense inclusive para esa época... El que levantó la mano le dio la tierra, ¿es mía? Exacto, un alcalde con poca escolaridad dijo, esas tierras son de Carlos López Wester, pero él murió, él salió para España y no volvió, y las registraron a nombre de sucesores Carlos López Wester. Pero ¿qué pasa? Al día de hoy hay 3 grupos diferentes que se han querido atribuir ser descendientes de ese señor que trabajaba para la corona española. Pero al final de cuentas, ninguno de los 3 grupos son ni siquiera familia de ese hombre. Por eso es que decimos que esa tierra pertenece al Estado y que eso se trata de un fraude igual, pero peor también que Bahía de las Águilas. Posteriormente,
sacaron cartas constancias, esos son títulos provisionales, al igual que pasó en Bahía de las Águilas, ampararon esas tierras pero sin tener posesión de ellas. Ahí también interviene un empresario que es el financiero del fraude para poder recuperar tierras que no tienen pero que consiguieron carta de constancia. Y ahí viene entonces el segundo golpe, deslindes fraudulentos. ¿Qué hicieron allá? La playa La Ensenada, la que ustedes acaban de ver en las imágenes, fueron deslindadas de manera secreta, de manera clandestina, de manera oculta, y se la atribuyeron a una persona que ni siquiera es de esa zona, con título deslindado. Y por eso nosotros hemos dicho, esa playa La Ensenada hace poco estaba siendo vendida a una cadena francesa por 12 millones de dólares. La playa La Ensenada. playa. La playa La Ensenada. Pero ¿y cómo se vendió una playa? Bueno, recuérdate que nosotros acabamos de salir de 20 años de impunidad. Aquí Ajá. todo se podía y aquí no pasaba nada. Si no es porque hemos salido al frente de esas denuncias por los abusos precisamente que se han cometido ahí, a lo mejor se hubiesen robado la playa. Se robaron a Bahía de las Águilas en un momento determinado. Pero tú has mencionado varias veces Bahía de las Águilas, Amadeo. Entonces yo te hago la siguiente pregunta. ¿Con esta playa vamos a esperar el mismo tiempo que tuvo que esperar el pueblo dominicano para recibir la Bahía de las Águilas? Es decir, que eso va a tomarse años para que ese terreno, esas playas, se puedan explotar y puedan tener un final en términos jurídicos. Es muy posible que eso dure algunos años, pero recuérdate que el sistema inmobiliario está configurado para que sean los tribunales quienes emitan decisiones anulando títulos, anulando deslindes, anulando falsas determinaciones de herederos. El que se ha robado esa cantidad de tierra siempre va a pretender echar el pleito y prolongarlo lo más que pueda porque en un momento dado tenía una joya en la mano y el Estado ahora vendría a recuperar. Es bueno inclusive que el país sepa que la primera sentencia que el Tribunal Constitucional emitió en el año 2022 establece que cualquier acción, cualquier título, cualquier documentación que provenga de una acción fraudulenta Es nulo. es nula y el Estado Dominicano no le puede garantizar a ninguna de esas personas ningún Lo que, tipo de derechos. lo que hay invertido ahí. Pero sobre todo ningún tipo de derechos porque ahí se aplica la teoría del árbol envenenado. Cuando un árbol nace envenenado, todos los frutos que produce también están envenenados. De ahí que las autoridades lo único que tienen es que hacer su trabajo. Punta Rusia necesita desarrollo, Punta Rusia necesita el que todas esas bandas, esos carteles salgan de ahí y que la propia Procuraduría General de la República ponga en su sitio a todo el que tenga que poner. Pero una pregunta, este conflicto, ¿de qué manera se involucra el diputado? Tú hablaste de mafias, de que es una mafia organizada, así como hay los carteles de la droga, los carteles de los tarjeteros. Tú hablas de un cartel que se dedica al robo de tierra, al robo de espacios con esas vocaciones turísticas. ¿Cómo se involucra este diputado y cuál es el nombre del diputado que ustedes mencionan? El diputado Fausto Domínguez de Santiago se involucra en esto precisamente por la facilidad que permitía el sistema en la comisión de fraudes. ¿Y por qué te lo digo? Imagínense que en la playa La Ensenada hay una espérate casa. un momentico. Tú dices la comisión de fraude de la Cámara de Diputados. No. Ah. La comisión de fraudes que se permitían a través de la dirección... Ok, cuando tú hablas de la comisión es la acción, ok. Exacto. Ok. Donde se involucran algunas instituciones, comenzando con un agrimensor, pero concluyendo también con la Dirección Regional de Mensuras Catastrales y el propio registro de títulos de Puerto Plata. Ojalá que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción intervenga a tiempo
la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, que de ahí es que salieron 56 deslindes fraudulentos para robarle casas a diferentes personas. Fue de ahí que aprobaron el deslinde de la playa La Ensenada, sin que la persona que hoy se atribuye sea dueño de esa playa. Pero de igual modo, te digo, pregúntenle en la playa La Ensenada al ingeniero José de los Santos quién se deslindó su casa sin haber puesto un peso en esa casa. Se la deslindó el diputado Gregorio Domínguez, que le sacó título a una casa ajena e inmediatamente comenzó con un proceso de falsas querellas por violación de propiedad contra el dueño de esa casa. Pregúntenle al ingeniero, al señor Ramón Reynoso, de qué manera le robaron su casa en Punta Rusia. Esa casa se la deslindaron a nombre de una compañía de carpetas, de esa compañía que no tienen empleados, que no pagan impuestos y que es propiedad de Abraham Selman Hasbun. Y a Ramón Reynoso lo despojaron de su casa y se la robaron en ese fraude. Pregúntenle al norteamericano Henry Santos cómo hace 25 años construyó una casa en Punta Rusia y de buenas a primeras esa casa es propiedad de otra persona que no ha puesto un peso en esa casa. Ay, María. Pregúntenle a Fiordalisa Curiel. Pregúntenle inclusive al buzo en Punta Rusia quién le quemó el restaurante luego de haberse deslindado su terreno, quién le pasó una pala mecánica y quién le dio 5 millones de pesos para que no hable. O sea, son muchas cosas las que pasan en Punta Rusia y por eso yo siempre he estado diciendo, la Cámara de Diputados, aunque sea por elegancia, debió de haber ordenado una investigación que involucre a ese diputado en Punta Rusia y no lo ha hecho. Es decir, la Cámara de Diputados, el diputado fue enviado a juicio de fondo y la Cámara de Diputados no ha ordenado una investigación. No han hecho nada. Entonces, es bueno también que se sepa que hasta por omisión usted se hace cómplice. Claro que sí. Y por eso dije, se ve más elegante haber ordenado una investigación que una comisión de diputados bajara a Punta Rusia. Claro, hasta para defender a su colega, hasta para eso. Exactamente, pero lógicamente no lo hicieron. No le interesa. No le interesa y es porque saben el resultado. En Punta Rusia usted va ahí, usted le puede preguntar al que vaya a caballo, al que venda ostiones, al que tenga una caseta, al que limpie zapatos, qué está pasando y todo el mundo te va a decir, a mí me quitaron mi tierra y mi tierra se la deslindó fulano. Y parte de las operaciones que allí ocurrían es que te quitaban la empaliza tuya, te quitaban la mía y te quitaban la del otro y unían un cuadro de tierra grande y hacían un deslinde fraudulento sin que nadie se enterara. En los próximos días el país seguirá viendo resultados sobre ese fraude. Y también te concluyo diciéndote, las denuncias que hemos ido llevando a cabo, por eso, en contra de mi persona, pagaron inclusive a comunicadores para armarme una campaña difamatoria, pero la campaña era con la finalidad de que no se creyeran en cada una de las denuncias que hemos estado realizando. Bueno, tenemos en el otro estudio, en el otro extremo del estudio al equipo y en este momento tenemos una pregunta de este lado. Yo quiero preguntarte, doctor Amadeo, primero, ¿a quién usted representa en este conflicto? Que se supone que también debe estar el abogado del Estado. ¿A quién representa? ¿Y qué tiempo tiene ese legislador o ese diputado ocupando esa tierra? Si él lo hizo antes de ser diputado o después de ser diputado. La figura de deslindado da un derecho de posesión, porque hasta ahí se llega al extremo porque la carta constancia no es un título definitivo, pero ya está deslindado. Y él, si era diputado cuando él hizo eso, si él participó, porque no sé, yo ni lo conozco, el diputado. Para que usted me conteste más o menos, ¿qué pasaría una vez ya está deslindado? Ellos tienen la posición, ellos viven ahí adentro. Esa es la pregunta. La respuesta es, yo en Punta Rusia represento víctimas junto con el doctor Pablo Arredondo Germán y víctimas que le han robado sus viviendas, le han robado sus terrenos
Entonces, el diputado al que nos referimos, antes de ganar la diputación, Él era Cristóbal Colón, Exacto. que distribuía esa tierra. Llegó a Punta Rusia sin ni siquiera ser de la zona y comenzaron con una banda armada que funciona allí a despojar a personas de sus tierras. Son campesinos, la gran mayoría de gente que vive en Punta Rusia no tiene cómo defenderse. Imagínate, llega una banda de los barrios de Cienfuegos en Santiago y atropellan a cualquier persona en Punta Rusia. Entonces, ¿cómo operan los delindes fraudulentos? Si José de los Santos, que tiene una vivienda en la playa La Ensenada, construyó su casa hace cerca de 23, 25 años, para un agrimensor deslindar esa casa a nombre de otro, él tiene una obligación que se la da el reglamento de mensuras catastrales, donde él tiene que preguntarle al que vive en esa casa de quién es suya o es de Gregorio Domínguez. Eso es una obligación que lo prevé el reglamento. Pero de igual modo, tiene que preguntarle también por los derechos registrados que tenga José de los Santos y la ocupación que tiene. Como nada de eso se hizo, en ese orden de ideas hay que colocarle un letrero frente a la vivienda. Hay que publicar en el periódico. Y un gran letrero hay que ponerle. Exacto, que se va a realizar el deslinde. Pero hay que notificarle a los vecinos, a los colindantes, que van a hacer el deslinde. Que van a hacer el deslinde. Hay que convocar a todas esas personas para el día que se va a realizar lo que le llaman... Y nada de eso se hizo. Nada de eso. Y si eso no se hace, ¿no es nulo el procedimiento? Todo ese proceso es nulo. Había que anularlo en los tribunales. tribunales. Porque es el principio de publicidad. El principio de publicidad se lo comieron porque se trata de un fraude. Yo les recuerdo al país que aquí se falsifican visas para viajar al extranjero, se falsifican pasaportes. Entonces, cuando yo le esté diciendo también que en Punta Rusia, aunque te enseñen un título, ese título proviene de un fraude, de una falsificación, también crea lo que esa es la realidad. Y la gran mayoría de esos delindes fraudulentos, nosotros somos del entendido de que en los próximos días deberán ser anulados porque, vuelvo y les reitero, la playa La Ensenada, una playa pública ocupada por el Ayuntamiento Municipal de Estero Hondo, se la deslindaron y ni el ayuntamiento se enteró. No se enteró nadie y de buenas a primeras hoy tiene un título deslindado producto de las acciones delincuenciales que funcionan allí. Hay una pregunta de Terrero. Sí, doctor. La pregunta es fácil y la respuesta debe ser también fácil. Si esas tierras son del Estado, ¿usted defiende a quién? ¿Al Estado o a sus clientes? ¿Y quién se va a quedar con la tierra finalmente? En principio, nosotros estamos defendiendo a personas que el Instituto Agrario Dominicano, mediante certificaciones y títulos provisionales, le entregó esos terrenos. Y mucha gente inclusive construyó sus viviendas en Punta Rusia. Eso es en principio. Ahora, cuando se comete el fraude que se ha cometido de esa manera, entonces nosotros también hemos alertado al Estado Dominicano para decirle, en contra del patrimonio público, se están robando no solamente 932 tareas de tierras en la parcela 10D que abarca Punta Rusia y La Ensenada. Ese fraude abarca ahora 6 parcelas más, 268,000 tareas de tierras en un fraude de terrenos que deben pertenecer al Estado porque nunca fueron de Carlos López Westel. Entonces, contestando esa pregunta, te digo, los primeros afectados, que eran los beneficiarios de las propiedades, al día de hoy le han robado sus casas, le han realizado deslindes fraudulentos, pero al final de cuentas el Estado tiene que intervenir y garantizar los derechos de las personas que verdaderamente de buena fe poseen sus terrenos en esa propiedad, no los que fraudulentamente sacaron títulos para despojar a otros de sus casas. Doctor, hay otros temas que de nosotros nos gustaría abordar.
obviamente que ese tema de Punta Rusia no advierte interés, pero nos gustaría escuchar su opinión de una información que sale en el día de hoy, donde la Procuradora General de la República habla por primera vez sobre la modificación a la Constitución que establece cambios en la designación del Procurador General de la República, y ella habla de que el procurador no debe ser quitado ni puesto por el presidente de la República. Ciertamente le puedo decir que el país está estrenando la figura de un procurador general independiente, sobre todo a nivel político e independiente del Palacio Nacional. El propio país ha visto con buenos ojos esa independencia porque eso ha permitido que muchos casos de corrupción puedan ser posibles sin que intervenga la mano política. Cada vez que se va, por ejemplo, a investigar a un funcionario y depende del rango, la política siempre intervenía. O sea, somos compañeros y por eso yo no te puedo investigar. Entonces todo eso se acabó. Verdaderamente en ese sentido estamos cambiando. Y la figura del Ministerio Público Independiente, el país entero la está apoyando y debe ser reforzada. Y no se puede volver atrás. Nosotros acabamos de salir de 20 años de impunidad. ¿A qué me refiero? En esos 20 años de impunidad, aquí tú denunciabas, tú te querellabas, los programas de investigación hacían su trabajo y todo era archivado, no pasaba nada. Pero y entonces, porque aquí se habla de que el Ministerio Público es único pero independiente. Por ejemplo, se coloca la figura del Procurador General de la República, ¿verdad? Que es designado, no es designado por el Poder Ejecutivo. Pero entonces, ¿qué ocurre con el fiscal de Puerto Plata, el fiscal de San Juan, el fiscal de Santiago, que por ejemplo es designado bajo un procedimiento que establece la ley del Ministerio Público, pero que él actúa de manera independiente, él no necesariamente sigue el lineamiento del Procurador General de la República? Al momento en que se legisle, se modifique la Constitución, se establezca un nuevo reglamento interno para el Ministerio Público, la gran mayoría, no, todos los procuradores fiscales en las 32 provincias tendrán que regirse por esa nueva ley, por ese nuevo estatuto del Ministerio Público. Inclusive su elección también tendrá que ingresar dentro de los requisitos de apoliticidad que deberán tener y a los que el país aspira. Cada ciudadano en la República Dominicana, y aún sea un extranjero, siempre quiere la aplicación de justicia, caiga quien caiga y sea quien sea. Por eso te referí ahorita que nosotros acabamos de salir de 20 años de impunidad porque la instrucción que había era que cualquier expediente vinculado a actos de corrupción fuera archivado de manera inmediata, no importa si fue en la Fiscalía de Santiago, no importa si era en la de Higüey, no importa si era desde la Procuraduría. Ustedes tienen el primer ejemplo. Anteriormente, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, ¿cuántos casos tenía sometidos a los tribunales? No tenía ninguno, porque la instrucción de la máxima autoridad era el que todo fuera archivado. Por eso se decía y se preguntaba, ¿cuál corrupción? ¿De qué corrupción tú me hablas? Ahora ese Ministerio Público se la está mostrando. Al final de cuentas también el Ministerio Público necesita ser reforzado económicamente, de manera presupuestaria. El Ministerio Público necesita más logística, vehículos, personal capacitado, porque puede llegar un momento en donde ese Ministerio Público no tenga la capacidad funcional para manejar tantos casos de corrupción como los que se han estado llevando. Y te pongo ejemplos muy prácticos. Ahí tú tienes un caso que ahora le apodan FM, con tantos imputados. La capacidad del Ministerio Público, cuando viene a ver, atrasa otros procesos. Ahí tú tienes un caso Falcón en Santiago, en las mismas condiciones, pero acaba de suceder un caso
con los tarjeteros, los chiperos, en donde también la capacidad del Ministerio Público en Santiago se va a ver bastante mermada, aún sea reforzada por procuradores desde Santo Domingo. El Ministerio Público necesita ayuda, infraestructura, pero la misma justicia también, haciéndote un paréntesis muy breve, la misma justicia en la provincia de Santo Domingo hace años que necesita la intervención del Estado para tener un palacio de justicia adecuado. Esa se puede decir que viene siendo hipotéticamente la primera provincia del país en materia ocupacional y no tiene infraestructuras adecuadas. La provincia de Santo Domingo. En la provincia de Santo Domingo. Ese edificio de ahí de la Fiscalía de Santo Domingo verdaderamente que da vergüenza. Da vergüenza promover una reforma al sistema judicial, una reforma al Ministerio Público, sin que antes se concluya que tienen como 6 años construyendo ese palacio judicial de aquel lado. Este presidente hizo el Picasso, el presidente anterior también, y ha estado en todos los presupuestos del país. Inclusive, sigue siendo vergonzoso para la justicia el que se conozcan audiencias en un furgón. Hace años. La capacidad de un furgón, ni siquiera caben 7 personas dentro de una audiencia. Me ha tocado estar ahí. Y usted está sentado pegado del imputado, arriba del fiscal, sí, con el juez ahí frente a frente. O sea, que denle gracias a Dios que ahí no se arma un lío. Exactamente. Pero mientras aquí se está hablando de eso, mire, Amadeo, hace unos años, hace como 3 o 4 años, la USAID donó una unidad, una cámara Hetzel a la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. Donó todos los equipos, donó todo. Tiene todo. Usted sabe lo que es la cámara Hetzel, es donde se conocen los interrogatorios a personas que son víctimas de violencia, ya sea menores o personas que tienen que identificar a una persona del cual no debe ser identificado. Y porque el Poder Judicial no ha designado los oficiales, el personal que va a operar esa cámara Hetzel, eso tiene 3 años dañándose abajo. Mientras tanto estamos hablando de reforma. Gracias, Amadeo. Un placer para mí y feliz día para todo el que está sintonizado. A ustedes vamos a la pausa y en breve retornamos con el contenido de Abriendo la Mañana.